alimento diario, serie, y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 1, El Reino de Dios, la Creación, parte 1. Autor, Pedro Dong. Lecturas bíblicas, Mateos, capítulo 9, versos 35 y 36. Efesios 6, verso 12. Leemos disfrutando con oración. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Hoy presentamos llamados a la guerra. A lo largo de esta semana veremos que nos encontramos en medio de una guerra. Todos los conflictos del mundo son el resultado de esa guerra contra el enemigo de Dios, Satanás. Nosotros, los cristianos, somos los principales soldados y tenemos el arma principal contra la potestad de las tinieblas. ¿Cuál es esa? El Evangelio del Reino. Sin embargo, antes de ir a la lucha, debemos reconocer que dentro de nosotros habitan dos seres, dos naturalezas, Behemoth y Leviatán, que proceden de una misma fuente maligna y hacen que no seamos útiles para Dios. El Evangelio del Reino debe tratar con esas dos naturalezas que habitan en nuestro interior. Para eso, el primer paso que este Evangelio nos muestra es el arrepentimiento y la conversión. No se trata de un simple arrepentimiento de pecados, sino de un arrepentimiento que nos lleva por medio de la fe a otro plan, el plan celestial. Además vemos que toda esa experiencia tiene como fin producir algo celestial en nosotros. Eso es algo maravilloso. A pesar de ser terrenales y naturales, el deseo de Dios es producir en nosotros su misma realidad celestial. Señor Jesús, permitamos su operar a fin de que su luz resplandezca en nuestro interior. Así seremos la nueva creación de Dios. En el año 2017, el Señor nos dio 3 palabras: entusiasmo, excelencia e inclusión. Eso cambió nuestra vida. Volvimos a tener entusiasmo en el vivir y en las reuniones de la iglesia. La excelencia de los servicios que ofrecemos al Señor llegó a ser una referencia, y la inclusión de las generaciones más jóvenes y la de las mujeres se fortaleció. Después, el Señor nos dio la expresión, el esplagnon de Cristo, que indica su compasión por las personas y empatía con ellas. Evangelio de Mateo, capítulo 9, 35 al 36. A partir de ese momento pudimos ver nuestra condición, incluso algunas veces y en algunos lugares, llena de contienda, celos, competencia, disputa de lugares y de posición. Después de esa revelación, el Señor dio paz a la iglesia donde había esos problemas y empezamos a preocuparnos los unos por los otros, como miembros del cuerpo de Cristo. En los lugares donde había problemas, en vez de disputas, competir y criticar a los hermanos, pasamos a soportarnos unos a otros en amor.
De esa manera, el vivir de la iglesia se llenó de compasión y terminamos con aquel viejo ambiente. Así, el Señor ganó espacio para construir un nuevo momento en el vivir de la iglesia y bendecirnos. Señor Jesús. Otra palabra revolucionaria que recibimos se refiere a la gloria de Dios. Con esa palabra entendimos que la gloria no es solo un resplandor o una luz. Vimos que la gloria de Dios posee una fuerza operante y que con su gloria Él trabaja en nosotros a fin de transformarnos y santificarnos hasta finalmente insertarnos en sí mismo, en gloria. Recientemente pudimos darnos cuenta de la importancia de la palabra profética en medio nuestro. Esta palabra fue descrita por Andrew Miller en el siglo XIX, al hablar sobre la iglesia en Filadelfia en su libro, La historia de la iglesia. En ese libro, él registró que la iglesia en Filadelfia recibió la bendición de haber desbloqueado los tesoros de la palabra profética. Hemos experimentado esa bendición que nos llevó a una nueva realidad. No necesitamos esforzarnos para hacer la obra de Dios. Quien hace la obra es la palabra de Dios dispensada a nosotros. Hoy, en el colportaje dinámico, tenemos alrededor de 300 guerreros. Los colportores dinámicos o misioneros están en las calles y en las plazas sembrando libros espirituales. Ellos empezaron una revolución en el 2018, sembrando cerca de 9,000 libros diariamente. Entonces estimamos que a partir del 2019 hasta el final del 2021 habremos distribuido más de 6 millones de libros. Además, el Señor nos bendijo con el Avanza Joven, un proyecto dedicado a los jóvenes. Ese proyecto trajo a muchos jóvenes a nuestro medio como gotas de rocío. El Señor nos bendijo añadiendo a jóvenes y adolescentes que predican el Evangelio del Reino por medio del colportaje. Son milagros y más milagros que están ocurriendo. Solo a través de los colportores dinámicos, un promedio aproximado de 90,000 personas al día reciben una oración. De entre todas esas personas, muchas son rescatadas del infierno y son reconectadas con Dios y acogidas por las redes de cuidado de las iglesias. Incluso en medio del aislamiento social en el que vivimos, muchas personas aún son alcanzadas e iglesias son levantadas. Todo eso es el fruto de las redes de cuidado. Las hermanas fueron las primeras en crear esas redes, atendiendo así esa necesidad. Hoy ellas apacientan a millares de mujeres. A partir de allí, el Señor nos dio un camino para que las redes de cuidado fueran implementadas en las iglesias. Con eso, cada día recibimos centenas de contactos. En el pasado, decíamos que si cada uno de nosotros ganaba una persona por año, duplicaríamos el número de hermanos. Actualmente, no solo recibimos a una persona por año. Todos los días hay personas que son alcanzadas por las redes de cuidado. Dios ha hecho grandes cosas por medio de esta manada pequeña. En el colportaje dinámico, apenas 300 hermanos guerreros fueron usados por Dios como un incentivo para que todos nosotros tuviésemos la oportunidad y el aliento de usar nuestro tiempo para predicar el Evangelio y para orar por las personas en las calles, en la panadería, en la estación de gasolina, en las tiendas, en fin, en todas las oportunidades que se nos presentan. Estamos incomodando a Satanás. Él tampoco dejó de trabajar
y siempre intenta destruirnos e impedir esta obra, pues hemos rescatado a muchas personas de su potestad. A pesar de que somos despreciables por ser una manada pequeña, estamos marcando la diferencia. Por eso Satanás quiere afectarnos. Su deseo es detenernos, pero lo que él está provocando es una guerra. Por tanto, si él quiere guerra, le declaramos la guerra. Nuestra respuesta a su llamado de guerra es predicar aún más el Evangelio. Nuestra meta es llegar a 1000 colportores dinámicos. Esa es nuestra respuesta. No luchamos contra sangre y carne, luchamos contra los principados y las potestades del aire. Cuando salimos con la autoridad que el Rey nos delegó, nada ni nadie puede detenernos, ni siquiera los principados, las potestades y los demonios. Ellos huyen de nosotros. Cuando le preguntamos a las personas, ¿puedo orar por usted? Aleluya, Señor Jesús. Pregunta para hoy, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al llamado de guerra de Satanás?